Hola, muy buenas tardes. Un saludo para todos. Mi nombre es Diego Alejandro Cruz y junto con mi compañera Liz Daniela les vamos a presentar hoy el análisis académico que preparamos para la materia de teoría del Estado. El tema es muy importante para el derecho y para la ciencia política, lo cual vamos a retomar los modelos de Estado, las formas de gobierno y los principios que la sostienen. Para hablar de la democracia en el mundo de hoy, a lo largo pues, de este video vamos a recorrer 10 países, su estructura de modelo de Estado y 10 con su forma de gobierno, con énfasis en América Latina y pues vamos a enfatizar críticamente con dos autores fundamentales. Bueno, vamos a partir. Bueno, vamos a empezar con un primer concepto clave, que es un modelo de Estado. En un modelo de Estado describe la estructura fundamental con la que una sociedad se organiza. El ejercicio del poder político tiene tres ejes. Primero, pues la distribución territorial del poder. El gobierno lo controla todo. O las regiones tienen autonomía real. Segundo, la titularidad de la soberanía. ¿Quién manda? El pueblo, el monarca o un partido único. El tercero, la finalidad del Estado. ¿Existe para proteger libertades individuales, para garantizar derechos sociales o para otra cosa? De estos tres ejes nacen grandes modelos al Estado unitario o el Estado federal y el Estado autonómico. Bueno, vamos a desglosar los tres tipos de Estado anteriormente mencionados: el Estado unitario, el federal y el Estado autonómico. En este orden de ideas vamos a empezar por el Estado unitario, que hace referencia a que el poder central gobierna de forma uniforme sobre todo el territorio. Un claro ejemplo sería Francia, que es un Estado laico y indivisible, donde descentralizan en lo administrativo, no en lo político. Es decir, en lo estatal federal el poder se divide entre gobierno central y las unidades subnacionales, estados de provincias que tienen autonomía real sobre su legislación y sus recursos autónomos y propios. Alemania y Brasil son los ejemplos que vemos, y hay un ejemplo de modelo intermedio en Estado autonómico que es España. Tiene 17 comunidades autónomas con estatus propio y competencias amplias dentro de un marco jurídico común. Es aquí donde Colombia también tiene un caso especial finalmente unitario, pero descentraliza como autonomía territorial según el artículo primero de la Constitución de 1991. Venezuela es un caso que no podemos ignorar. La Constitución Bolivariana de 1999 fue una de las más progresistas de América Latina. Prometía bastante democracia, participación, protagonismo. Dentro de esto, los revocatorios del poder popular, pero la práctica en el sistema pues se cerró progresivamente, fue muy lento. Eh, Hoy las elecciones venezolanas son cuestionables por parte de la comunidad internacional. Es la distancia entre la norma y la realidad en su versión más extrema. Bolivia tomó un camino diferente en 2009, se constituyó como un Estado plurinacional, reconociendo la autonomía de los pueblos indígenas y las formas de democracia comunitaria. Esto es muy clave, que no existe ninguna otra constitución de la región. Es una innovación institucional genuina. Chile vivió esto en el 2019, que uno de los estallidos sociales más intensos de la historia reciente en el país, con indicadores económicos sólidos, pero con ciudadanos que se sentían que la democracia formal no representa el proceso de constituyente, que siguió la muestra de algo fundamental de legitimidad de un Estado que no se agota sus instituciones, requiere un vínculo vivo y su ciudadanía. Ahora pasamos a un segundo gran concepto, que hay algo que se confunde mucho y aquí lo aclaramos desde ya. El modelo de Estado nos dice que garantiza que un poder en el territorio, la forma de gobierno nos dice con quién gobierna, cómo llega al poder y cómo se relaciona el ejecutivo, el legislativo. Son preguntas completamente diferentes. Colombia y Francia son ambas repúblicas, pero Colombia es presidencialista y Francia es semipresidencialista. Alemania y España son ambas parlamentarias, pero una república y la otra monarquía. Los tres grandes modelos de gobierno son el presidencialismo y el parlamentarismo.
y el semipresidencialismo. El presidencialismo es el modelo dominante de América Latina. El presidente elegido directamente por el pueblo tiene el mandato fijo en su gobierno y no depende de la confianza del Parlamento completamente. El Ejecutivo en Estados Unidos, esto da estabilidad también para generar concentración excesiva del poder en el Ejecutivo. Caso de que Estados Unidos, el presidencialismo más influyente del mundo, con una separación estricta de poderes, eh, y un sistema de frenos, pero su colegio electoral puede hacer que los candidatos ganen la presidencia con menos votos populares que su rival. Eso genera bastantes preguntas legítimas, porque el representante demócrata real. En este parlamento el gobierno no elige el parlamento, no directamente el pueblo, el primer ministro nace del parlamento y depende de su confianza para mantenerse. Si la pierde, cae el Reino Unido, cae el reino. Es un modelo clásico, pues el Reino Unido, el rey reina pero no gobierna. En contraste, el Parlamento delega las elecciones del gobierno en el propio Parlamento. El primer ministro depende de la confianza de las cámaras para sostenerse. Y si la pierde, el gobierno cae y el reino cae. El Reino Unido encarna un modelo clásico, donde el rey reina pero no gobierna y cuyo proceso evidenció los riesgos de la democracia directa mediante el referendo, cual las consecuencias imprevistas. Por otro lado, Alemania se estructura como una república parlamentaria federal, donde elige el canciller, operado bajo un sistema de pronunciamiento que asegura la representación de los partidos minoritarios y fomenta la democracia de coalición, más lenta pero altamente representativa. Desde esta perspectiva crítica, Alex Tocqueville nos enseñó sobre la democracia en América y la igualdad de las condiciones, que actúa como un hecho generador que modela completamente la sociedad, impulsando la participación y la desconfianza ante el poder desmedido. Sin embargo, cabe resaltar que también advirtió sobre la tiranía de la mayoría, donde una democracia puede elegir directamente a líderes que terminen destruyendo las instituciones desde adentro y vaciándolas en la práctica, siendo un claro ejemplo aquí en Latinoamérica de Venezuela, que reflejó de manera regional que la democracia es un proceso que decae si se deja de cuidar. Bueno, para mi aporte, digo que como conclusión, pues los modelos de Estado y la forma de gobierno representan las luchas históricas que se han llevado por los límites del poder, evidenciando que la democracia formal se limita en la existencia de constituciones, las elecciones, la democracia sustantiva, que requiere que dichas instituciones protejan, habiliten verdaderamente a las personas, y es la brecha que constituye un núcleo de debate jurídico actual. Y con ello pues doy paso a mi compañera Daniela para que continúe con el análisis. Hola, soy Liz Daniela Rosero y junto a mi compañero Diego les presentamos hoy un análisis académico sobre los modelos del Estado, las formas de gobierno y los principios democráticos. Antes de entrar al contenido, quiero plantearles las 3 preguntas que guían todo este video. Primero, ¿cómo se organiza el poder en los estados modernos? Segunda, ¿qué diferencia a los gobiernos de América Latina entre sí y respecto al resto del mundo? Y tercera, ¿cuándo es realmente legítimo un Estado democrático? Esas preguntas no tienen respuesta fácil y eso es exactamente lo que las hace interesantes. Empecemos. Analicemos los casos concretos de América Latina en sus modelos de Estado colombiano según el artículo 1 de la Constitución de 1991. Es un Estado social de derecho, unitario, descentralizado, con una autonomía de las entidades territoriales. La Constitución del 91 fue un hito histórico. Creó la tutela, la consulta popular, el referéndum. Sin embargo, en regiones afectadas por el conflicto armado, esos mecanismos existen más en el papel que en la realidad cotidiana. Brasil tiene
una constitución que se llama a sí misma Ciudad de 1988, que reconoce los derechos sociales amplios e incorpora mecanismos de democracia directa. Fuera de América Latina hay modelos que sirven como referencia. Alemania es el Estado federal social de derecho por excelencia, consagrado con la Ley Fundamental de Bonn del 1949. Los Länder tienen autonomía real y el sistema de bienestar social es uno de los más sólidos del mundo. España combina con el modelo autonómico con un Estado social democrático de derecho. Las tensiones con Cataluña muestran que incluso sistemas bien diseñados pueden enfrentar crisis de legitimidad territorial. Suecia es uno de los referentes del Estado social democrático más avanzado, municipios con alta autonomía fiscal y una de las democracias con mayor participación efectiva del mundo. En cuanto a las formas de gobierno, en América Latina, Argentina tiene uno de los presidencialismo federal con un recurso frecuente, los decretos de necesidad y urgencia que tensiona el equilibrio de los poderes. Las crisis institucionales recurrentes afectan la legitimidad democrática, aunque el voto obligatorio garantiza una participación electoral más alta. Colombia tiene un presidencialismo más controlado. Después del 91, con mecanismos robustos de control constitucional, pero hay un dato que no podemos ignorar. La abstención electoral histórica oscila entre 45 y el 55%, cuando la mitad de la ciudadanía no vota. Francia inventó el semipresidencialismo moderno. Tiene un presidente electo con poderes ejecutivos reales y un primer ministro que responde ante las asambleas nacionales. Los chalecos amarillos del 2018 y el 2019 muestran incluso en democracias estables puede haber una crisis profunda de representación, cuando la ciudadanía siente que las instituciones no las escuchan. Cuba es el contrapunto, república socialista de partido único, no hay pluralismo político. La participación ciudadana existe, pero está organizada desde el partido de la comunidad. No es una democracia en sentido liberal. Bolivia es la innovación más interesante de la región, con el Estado plurinacional del 2009. Se reconocieron formas de democracia comunitaria indígena junto al sistema representativo clásico. Es un experimento institucional único en el mundo que merece la atención. La síntesis de todo lo que hemos visto es esta. La democracia formal existe cuando hay constituciones, elecciones e instituciones. La democracia sustantiva existe cuando esas instituciones realmente representan y protegen y habilitan a las personas. Venezuela tiene o tuvo constitución. Cuba tiene elecciones, pero ninguno de los dos es una democracia sustantiva. Colombia tiene mecanismos de participación extraordinarios en su constitución, pero la mitad del país no vota. Hay zonas donde el Estado casi no existe, la brecha sigue siendo enorme. Como futuros abogados, esa brecha nos interpela directamente. El derecho puede ser un instrumento de exclusión o un instrumento de transformación. Eso depende de qué parte decidimos ejercer. Para cerrar, recojamos lo esencial de todo lo que representamos. Vimos 10 países en sus modelos de Estado, desde la Federación Social Alemana hasta el Estado plurinacional boliviano,
desde el unitarismo francés hasta la experiencia colombiana del 91, y vimos otros 10 en su forma de gobierno, desde la monarquía parlamentaria del Reino Unido hasta el presidencialismo en tensión de Chile. Ningún modelo es perfecto, todos se enfrentan tensiones entre sus diseños y su forma de funcionamiento real, y en todos ellos la verdadera democracia es uno solo. ¿Pueden los ciudadanos participar de verdad en las decisiones que afectan su vida?